Prólogo de Orid, 24 de enero. La venerable madre Santa Senia. Nació en Roma y era única hija de un famoso senador. Por estar atraída por el amor de Cristo, no quiso contratar matrimonio tal como sus padres quisieran, sino que para esquivarlo, huyó de casa secretamente con 2 de sus siervas y se fue a la isla Kos, a un lugar llamado Milas. Aquí estableció un convento de vírgenes, viviendo una vida ascética hasta su muerte. Aunque era una mujer frágil, sin embargo tenía la resistencia del hombre en el ayuno, la oración y las vigilias. A menudo se quedaba toda la noche en oración, se vestía como la más pobre de todas las hermanas y cuando comía mezclaba el pan con ceniza del incensario. En el momento de su muerte, en el año 450, apareció un símbolo espléndido encima del convento de las monjas, una corona más brillante que el sol, formada de estrellas con la cruz en el medio. Sus reliquias causaban la curación de muchos enfermos. Sus siervas siguieron el ejemplo de su abadesa en todas las cosas y cuando murieron fueron enterradas, según sus deseos, juntas a los pies de la bienaventurada Senia. El santo mártir Babila. Era sacerdote en Sicilia. Sufrió por Cristo con sus 2 discípulos en el siglo III. El venerable San Macedonio. Era un ermitaño sirio. Justo en su alta vejez aceptó alimentarse con el pan asado, mientras que antes comía solamente los granos de cebada ablandados en el agua. Terminó su vida terrenal en el año 418. El venerable San Filón, obispo de Chipre. Cuando San Epifanio fue llamado a Roma para ayudar a la hermana del emperador Honorio, ordenó a Filón como obispo. Filón hizo una exégesis de los 5 libros del Pentateuco y del Cántico de los Cánticos. Murió en paz tranquilamente en el siglo V. El venerable San Dionisio el Milagroso del Monte Olimpos. Vivía la vida ascética en el Monte Olimpos. Fue tonsurado monje en Monte Athos y fue el abad del monasterio de San Filoteo. Un poco antes del final de su vida, se fue a vivir en la soledad en el Monte Olimpos, donde murió en paz en el siglo XVI. Reflexión. Hoy en día escuchamos los padres diciendo, abro comillas, queremos asegurar la vida de nuestros hijos, cierro comilla. Por eso se esfuerzan trabajando demasiado, acumulan riquezas, a menudo injustas, para educar a sus hijos en una carrera que tenga la más grande seguridad física y utilidad material. Eso lo hacen los llamados, entre comillas, cristianos. Lo hacen porque su visión de la verdadera vida y seguridad es falsa. He aquí como una verdadera madre cristiana cría a su hijo en el sendero de la vida verdadera. Antes que muera, la bienaventurada Efrosinia decía a su hijo, Clemente de Ancira, abro comillas, hazme el honor, hijo mío, de pararte valientemente ante Cristo y confiésalo con firmeza sin hesitación. Espero, oh corazón mío, que lleve la corona del martirio en mi honor y para la salvación de muchos. No temas las amenazas, las espadas, las heridas, ni el fuego, que nada te aparte de Cristo, sino que mirando al cielo, espera de allí la gran retribución, eterna y generosa de Dios. Teme la majestad de Dios, su juicio, tiembla ante sus ojos clarividentes, porque aquellos que lo niegan a Él recibirán el castigo del fuego eterno que no se apaga y del gusano que no duerme. Que sea esta mi recompensa de ti, querido hijo mío, el honor de ser llamada madre de un mártir, por las fatigas del parto y los esfuerzos para educarte. La sangre que recibió de mí no la guardes, sino que derrámela, para que yo reciba el honor correspondiente. Ofrece tu cuerpo a las torturas para que me alegra ante nuestro Señor como si yo misma sufriera por Él. Contemplación. Contemplar al Señor Jesucristo como maestro que enseña cómo el hombre tiene que pensar para ser salvo, como maestro que enseña cómo el hombre tiene que hablar para ser salvo, como maestro que enseña cómo el hombre tiene que hacer para ser salvo. Sermón sobre el profeta más clarividente. Abro comillas. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Mateo capítulo 9, versículo 4. Cuando el Señor se dignó dirigir un reproche a los fariseos y a los escribas, estos no habían matado, ni engañado, ni robado a nadie.
Y no solamente eso, sino que hasta aquel momento no habían ofendido a nadie en palabras. ¿Por qué, pues, el Señor los reprende cuando ellos no habían cometido ningún pecado, ni en hechos ni en palabras? Porque tenían malos pensamientos. Y un pensamiento malo es pecado. Esta es la buena noticia que Cristo trajo al mundo. En verdad, el pensamiento malo es la fuente de todos los pecados, porque antes de que el hombre dijera o cometiera algún pecado, ya piensa pecaminosamente. El pensamiento es la causa del pecado. Todo otro pecado es nada más que pecado en consecuencia. Aquel que quiere exterminar los actos pecaminosos ha de exterminar primero los pensamientos malos. Aquel que quiere parar el curso del agua ha de secar la fuente. Que nadie pues se justifique. No soy pecador porque no maté a nadie, ni robé, ni profané, ni mentí. Mira, nosotros estamos llenos de pensamientos asesinos, saqueadores, profanadores y engañadores. Si no cometimos el pecado de hecho, eso es solamente debido a la misericordia de Dios y a ocasiones externas. Pero si Dios había aflojado y las circunstancias fueron propicias, hubiéramos cometido todos estos pecados a los que habíamos pensado. La serpiente no solo es venenosa cuando muerde, sino que también cuando no muerde, porque lleva el veneno en sí misma. Por ello, no solamente el hecho de pensar mal es pecado, sino que también es la fuente del pecado, el principio, la semilla y la raíz del pecado. He aquí la razón por la que el Señor, clarividente y omnisciente, reprende a aquellos que pensaban mal, abro comillas. ¿Por qué, pues, piensan mal en sus corazones? Oh Señor, clarividente y omnisciente, ayúdanos a purificar nuestro corazón y nuestra mente de los pensamientos malos, para que todo sea limpio, tanto nuestras palabras como nuestras acciones. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.